Para estudiar y comprender mejor la contratación pública, siempre es conveniente tener un bosquejo general de cómo es la dinámica, la estructura de la contratación del Estado. Empecemos diciendo que debe existir para la contratación pública, para que se haga real la contratación pública, un contratante. ¿De acuerdo? Ese contratante desea satisfacer una necesidad y para eso tiene que escoger una modalidad de selección, la correcta modalidad de selección. Esa modalidad de selección lo va a llevar a ese contratante a suscribir un contrato. Contrato que sería un contrato estatal con un contratista. ¿Para qué? Para la adquisición, de acuerdo a la necesidad del contratante, de un bien, de un servicio o de una obra. Desde luego que eso va relacionado con cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que es en últimas la causa principal por la cual se contrata cuando está de por medio una entidad pública. Pero entonces, de esa estructura, de esa dinámica, pues uno resalta al contratante, la modalidad de selección, el contrato, el contratista y la finalidad de adquirir un bien, un servicio o una obra. Y de cada uno de esos puntos se puede hablar extensamente, revisar teorías, revisar normas. En términos generales, profundizar en demasía. Hay mucho de qué hablar. Pero quiero entonces referirme a cada uno de esos elementos, de esa dinámica o de esa estructura de la contratación pública. Empecemos hablando por el contratante. ¿Quién es el contratante? Pues el contratante tiene que ser una entidad pública. Y por entidad pública revisamos nosotros la Ley 80 de 1993 y encontramos que en el segundo artículo, el artículo segundo, que se denomina de la definición de entidades, servidores y servicios públicos, el numeral primero dice, se denominan entidades estatales. Y entonces enlista una serie de organismos, entidades, pues, que se consideran entidades pertenecientes al Estado. Desde ahí encontramos nosotros la nación. Y es importante aquí tener presente la personería jurídica. Porque encontramos la nación que tiene personería jurídica, que es la personería jurídica del Estado, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital, los distritos especiales, áreas metropolitanas, territorios indígenas, asociaciones de municipios, los municipios, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, etc. Pero ¿qué está resaltando que una entidad estatal pueda contratar, es decir, ser contratante? ¿Qué se está resaltando ahí de esta lista? Pues que son entidades que tienen personería jurídica. Algunas de ellas entidades descentralizadas. Entonces uno aquí, en la entidad contratante, tiene que tener claro el concepto de descentralización. Recordemos que la descentralización le da esas tres características a una persona jurídica: capacidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, en donde se entregan unas competencias y funciones administrativas, ya sea por Ministerio de la Ley, la Constitución
o el reglamento y se crea una persona jurídica. Esa persona jurídica pues hace parte del Estado. Y ahí tenemos nosotros esa descentralización administrativa por territorio que hace referencia a las entidades territoriales, distrito, municipio, departamentos, territorios indígenas. Son y pueden ser contratantes porque tienen personería jurídica y tienen un representante. Ahora, las otras ramas del poder público que funcionan de manera desconcentrada, como es el Congreso de la República, como es la rama judicial, pues desde luego que son entidades públicas y también están enunciadas en ese artículo que tiene que interpretarse con la Constitución política, con toda la estructura del Estado, así como los órganos de control, órganos autónomos e independientes que no estén vinculados a las tres ramas del poder público, pero tienen o pueden contratar como entidades públicas porque esos órganos que funcionan de manera desconcentrada y no están descentralizados, su personería jurídica está en cabeza de la nación. Están en cabeza de la nación. El fiscal general de la nación, la Fiscalía General, que funciona desconcentrada, pues tiene un representante legal que es el fiscal, hace parte de la rama judicial, pero está comprometiendo a la nación, que es donde está la personería jurídica. Por eso cuando este numeral primero, el artículo segundo, habla de la denominación de entidades estatales, empieza hablando de la nación. Lo mismo pasa en el Congreso de la República, cuando el presidente del Senado contrata. Está comprometiendo a la nación y desde luego a la corporación, pero la personería jurídica está en la nación. Entonces aquí se enlistan esa serie de entidades y que desarrolla pues también ese concepto de descentralización para poder entenderla. Se mencionan establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta, y eso es una descentralización por servicios y corresponde a ser una entidad estatal que puede contratar, desde luego, siguiendo los pormenores de la Ley 80 de 1993. Tiene un literal A, tiene un literal B. En el literal B aparece el Senado de la República, la Cámara, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General, y continúa ese artículo. Es decir que en la parte contratante debe estar una entidad pública o que maneje recursos públicos. Y ahí se va gestando entonces el surgimiento y dinámica de la contratación pública. Hay en la parte contratante una entidad pública que desea satisfacer una necesidad que va relacionada con el fin, con la política que persigue la entidad. ¿Dónde está esa política? Pues tiene que estar previamente establecida, ya sea en el plan de desarrollo, ya sea en las políticas de emprendimiento que quiera desarrollar, ya sea en el reglamento, ya sea en la ley, ya sea en la constitución política. La entidad contratante, repito entonces, una entidad pública. Segundo elemento, la modalidad de selección. Tiene una necesidad esa entidad contratante. Su representante legal, el que está facultado para contratar, pues tiene que escoger la debida modalidad de selección. Y entonces cuando nos preguntamos cuáles son las modalidades de selección, pues tenemos que revisar el artículo segundo de la ley 1157 de 2007, artículo segundo, de la ley 1150 de 2007, artículo segundo de la ley 1150 de 2007, que nos dice lo siguiente, artículo segundo, de las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Y entonces va desarrollando cada una de ellas. Ahí
al final también se establece como modalidad de selección la mínima cuantía. Entonces, ¿cuántas son las modalidades de selección? Digamos, son 5. ¿Cuáles? Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía. 5 modalidades de selección que están desarrolladas en el artículo segundo. Hago la aclaración, ese artículo segundo cuando empieza no menciona la mínima cuantía, pero ese artículo ha sido modificado y en tiempos con posterioridad a la expedición de la ley 1150 de 2007, pues se establece la mínima cuantía como una modalidad de selección y queda consagrada en ese artículo en el numeral 5 del artículo, contratación de mínima cuantía. Mencionemos algunas ideas generales de cada una de estas modalidades, porque de ellas pues se puede hablar muchísimo, hay mucho que decir. Pero digamos que la licitación pública, según el numeral 1 del artículo segundo, es la regla general, ¿sí? Establece de manera expresa ese artículo. La escogencia del contratista se hará por regla general a través de licitación pública. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Pues las excepciones es que no corresponda a una selección abreviada, que no corresponda a un concurso de méritos, que no corresponda a una contratación directa y que no corresponda a una mínima cuantía. Entonces uno tiene que mirar, bueno, tengo la necesidad de contratar un bien, un servicio, una obra. Esa actividad que quiero contratar, ese bien, ese servicio, esa obra, está en las causales de la selección abreviada, se encuadra en las causales de la contratación directa, se encuadra en las causales de la mínima cuantía, del concurso de méritos, y si la respuesta es no, entonces es por licitación pública. Entonces es la regla general, pero pareciese que fuera la excepción, ya como uno lo aplica en la práctica, pero digamos que la contratación pública, la licitación pública es la regla general y de hecho es el procedimiento más extenso, el que más pautas tiene, el que busca mayor participación, ¿ya? De los oferentes, de las personas que quieren contratar, y por lo general la licitación pública está destinada para obras cuantiosas, ¿ya? Entonces esa es la que en términos de tiempo es la más larga, el procedimiento más largo, la licitación pública. Muy bien, la selección abreviada. ¿Qué nos dice sobre la selección abreviada? Pues la selección abreviada se utiliza para aquellos casos que tienen características similares en el objeto a contratar, unas circunstancias precisas de la contratación o por la cuantía o destinación del bien, obra o servicio. Y si uno revisa la primera causal, solo como para mencionar una, se deberá hacer por selección abreviada cuando se trate, literal A, para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización de las entidades. Coloquemos un ejemplo. Si se quiere contratar en una universidad pública resmas de papel, pues ese es un objeto que tiene características técnicas uniformes y habrán muchas empresas que suministran papel. Y entonces ahí se tiene que hacer un tipo de selección abreviada o se puede utilizar una selección abreviada. Ese sería un ejemplo, ¿ya? El caso es que el numeral segundo sobre la selección abreviada establece una serie de literales, de causales de selección abreviada. Entonces,
la persona que esté estudiando si una posible contratación se adecua a selección abreviada, pues tiene que encuadrar, subsumirse de manera expresa, de manera precisa, lo que se quiere contratar con alguna de esas causales para poder definir si efectivamente se va a seguir una selección abreviada, que como su nombre lo indica es un procedimiento más simple, más expedito que la licitación pública. Es abreviada, ¿ya? Es más corto. Y hay que revisar cada una de las causales que son varias. ¿Ya? Entonces digamos que como aspecto general dejo plasmadas esas ideas. Concurso de méritos. El concurso de méritos no es el concurso de méritos que se utiliza para vincularse laboralmente con el Estado, como cuando la Fiscalía General de la Nación adelanta un concurso o cuando la Comisión Nacional de Servicio Civil adelanta un concurso, no. Entonces es una modalidad de selección de contratistas y recordemos que aquí no hay vínculo laboral, ¿ya? Pero utiliza el término de concurso de méritos. ¿Para qué tipo de contratistas? Como causales, cuando se quiera escoger o seleccionar consultores o proyectos en particular. Ahí se utiliza esa modalidad de concurso de méritos. Numeral 3 del artículo 2. Contratación directa. Como su nombre lo indica, no se requiere un trámite amplio, sino que le da la potestad, si se cumplen esas causales, al representante legal de la entidad poder contratar de manera directa. ¿A quién? Pues a quien cumpla el perfil y la persona desee. Y hay unas modalidades. Recordemos una en particular de esta contratación, la que está contemplada en el literal H. Numeral 4, contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos, es decir, tiene que estar ese caso. Miremos el literal H para colocarlo de ejemplo. Dice, para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. Llega una persona como jefe al departamento jurídico de una entidad y pues va a contratar su equipo que lo va a asesorar. Y entonces quiere contratar a un abogado. ¿Qué tipo de contratación es? Para que lo asesore, para que le colabore en sustanciación, en revisión de jurisprudencia, en fin. Pues entonces, con bases en el literal H, la contratación puede ser una contratación directa. Es decir, escoge de manera libre la persona a quien cumpla el perfil. ¿Ya? Desde luego que pues hay unos requisitos, hay unos documentos que se tienen que entregar, pero es la contratación más rápida que tiene la Ley 80 de 1993. Contratación directa. Hay unas causales que tienen su lógica para que sean directas, porque recordemos que cada vez más la administración pública se está profesionalizando, es decir, para entrar a la administración pública, para prender un bombillo, es todo un procedimiento. Todo está arreglado. Y estas normas son de gran importancia conocerlas porque están relacionadas con los recursos públicos. Y recordemos que los recursos públicos son sagrados. Ya, porque si se incurre en errores en contratación, las consecuencias son nefastas para el servidor público, para la sociedad y para la entidad. Porque hay una responsabilidad disciplinaria, penal, fiscal en torno a la contratación pública. Entonces miren pues que ahí tenemos una cuarta modalidad de selección que es la contratación directa. Y quinta modalidad de selección es la contratación de mínima cuantía. Y entonces dice que se contratará por mínima cuantía cuando el valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, y establece unas reglas que son más, es un procedimiento más corto, más rápido, es expedito en relación con otros, con la excepción pues de la contratación directa.
Y tiene en cuenta la cuantía, el 10% de la menor cuantía. Y para eso hay que manejar el concepto de menor cuantía, que sirve también para determinar la selección abreviada, porque si ustedes revisan el numeral segundo, que hace referencia a la selección abreviada, una de las modalidades, literal B, del numeral segundo del artículo segundo, nos habla de la contratación de menor cuantía. Y esa contratación de menor cuantía se saca teniendo en cuenta el presupuesto de la entidad y unos parámetros que establece ese literal del artículo segundo, numeral segundo, literal B, que habla de la contratación de menor cuantía. Y la menor cuantía termina siendo un valor estipulado en salarios mínimos. Y esto sirve para entender la contratación de mínima cuantía, porque la contratación de mínima cuantía me está diciendo cuando corresponda al 10% de la menor cuantía. Entonces yo tengo que tener claro en mi entidad, en la entidad donde estemos asesorando, trabajando, ¿sí? ¿Cuál es la menor cuantía? Porque es un criterio para determinar la selección abreviada, pero también es un criterio para determinar la selección de mínima cuantía, porque corresponde la selección de mínima cuantía cuando se traten de contrataciones que no superen el 10% de la menor cuantía. Así lo establece de manera precisa el numeral quinto del artículo segundo, mínima cuantía. Entonces hay que revisar cómo se saca la menor cuantía, cuál es el valor de la menor cuantía para, con base en esa menor cuantía, teniendo claro ese guarismo, pues sacarle el 10%. Y si no supera el 10% la contratación, digamos que ese 10% son 100 millones. Entonces si no supera el 10%, pues entonces yo puedo realizar una contratación de mínima cuantía. ¿De acuerdo? Según el numeral quinto. Entonces, repito, tenemos 5 modalidades de contratación. Frente a cada una de ellas se puede hablar muchísimo, entonces hay que estudiar jurisprudencia, la norma, el decreto 1082 de 2015, el reglamentario del sector, ley 80 del 93, 1150 de 2007, ¿ya? Y esas modalidades son licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. 5 modalidades de selección. Muy bien, pasemos entonces al contrato como tercer elemento. ¿Qué es el contrato? El contrato es un acuerdo de voluntades que celebra una entidad pública, es decir, que es un negocio jurídico, y uno encuentra una definición o una referencia en la ley 80 de 1993 en el artículo 32. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 32? Revisémoslo así de manera rápida. Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Entonces define ese artículo algunos contratos, como el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, el contrato de concesión, el contrato de encargos fiduciarios y fiducia pública. Pero entonces, el contrato es un negocio jurídico generador de obligaciones, en donde una entidad contratante se compromete con un contratista en obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y que ahí en ese contrato está de por medio un principio que es esencial, que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes pueden acordar lo que quieran siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución política, la ley, el reglamento. Ahí hay una autonomía. Hay un procedimiento que se debe seguir. Importante también resaltar
que el contrato estatal involucra normas del derecho privado, la esencia de los contratos, lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código de Comercio, relativo a la naturaleza del contrato que se esté celebrando, pues tiene como base, como cuerpo normativo, el derecho común. Miren, que ahí hay una mistura. La contratación pública establece unas normas de derecho público que deben seguirse, pero también en materia de los contratos establece, vayan al clausulado general, a la teoría de los contratos del Código Civil y del Código de Comercio, porque ahí está la esencia de los contratos. Y entonces, por contratación también podemos revisar, o por contrato, podemos revisar lo que dice el Código de los Contratos en el artículo 1495. 1495, el Código Civil. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ahí hay toda una serie de normas referentes a contratos y lo mismo en el Código de Comercio. Entonces, del contrato estatal se resalta, lo celebra una entidad estatal con un contratista. La esencia de cómo se llega a ese contrato pues son normas de derecho público, de contratación pública, pero la esencia y naturaleza del contrato también involucra la autonomía de las partes y también involucra normas de derecho común, lo establecido en la esencia y naturaleza del contrato celebrado, en el Código Civil y en el Código de Comercio y en toda la teoría y jurisprudencia que se puedan derivar de esa modalidad contractual o de esa categoría de contrato que se esté celebrando. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener presente eso. Recomiendo la lectura del artículo 32, del artículo 39, del artículo 40, del artículo 41 de la ley 80, que hacen referencia de manera precisa al tema de los contratos. Muy bien, entonces ahí hay un contrato estatal. Frente al contrato estatal, desde luego que se puede hablar muchísimo. Tiene que tener los elementos del negocio jurídico, capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita, porque de los contratos se puede predicar también nulidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al cuarto elemento. Ya hemos hablado algo del contratante, hemos hablado algo de la modalidad de selección, hemos hablado algo del contrato. Hablemos del contratista. ¿Quién puede ser el contratista? Puede ser un particular. Recordemos que la contratación pública dinamiza la economía y permite pues que todas las personas puedan tener el anhelo de participar y ser contratados por el Estado y prestar un servicio al Estado. Eso va de la mano con lo que menciona el artículo 333 de la Constitución Política de la libre iniciativa privada. Y el Estado pues promueve contratos y el que contrata con el Estado pues va a ganar. El particular, recordemos que persigue el ánimo lucrandi y es un colaborador de esa finalidad del Estado, pero pues no es regalado, es decir, está prestando un servicio y por ese servicio va a recibir unos honorarios. Muy bien, puede ser entonces un particular, persona natural, un individuo, o puede ser un particular, empresa, una persona jurídica. Se puede contratar, un abogado puede contratar de manera directa o puede contratar una empresa que preste servicios relacionados con el derecho, de consultoría, de asesoría, y puede contratar, ¿ya? Entonces, mire, ahí está el particular, sus dos modalidades, individual o privado, o persona jurídica. Pero también puede contratar una entidad pública, porque como las entidades públicas tienen personería jurídica y son independientes, entidades descentralizadas, y hay muchas entidades públicas con diferentes servicios que prestan tanto a la comunidad como a otras empresas, pues las empresas del Estado pueden contratar entre ellas. Entonces un contratista también puede ser una entidad pública
Y esos contratos se denominan contratos o convenios interadministrativos, que son aquellos en los cuales las dos partes, parte contratante y parte contratista, pues tienen naturaleza pública, denominados contratos interadministrativos. Entonces, en el contratista están particulares, personas naturales, personas jurídicas y entidades públicas. Entonces, sector público y sector privado pueden tener esa calidad de contratistas. Muy bien. Y ya como quinto elemento, es que ese contratante pues quiere satisfacer una necesidad. Y esa necesidad consiste en adquirir un bien, ¿ya? Un objeto, si se trata de marcadores, si se trata de vehículos, en fin, que requieran. Tiene como finalidad prestar o garantizar un servicio, que se preste un servicio, pues una consultoría es un servicio. La asesoría de un abogado, de un contador, pues es un servicio, ¿ya? O la adquisición de una obra, la construcción de una obra, la pavimentación de una calle, la construcción de un puente, es la adquisición de una obra. Y eso, esa finalidad, está dentro, de forma abstracta, está dentro de el bien común que persigue el Estado. Es decir, que esa finalidad no es otra cosa que el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. De manera abstracta tenemos bien común, de manera concreta tenemos cumplimiento de los fines esenciales del Estado. ¿Dónde están? Pues en el artículo 2 de la Constitución Política. Todo lo que hacen los servidores públicos, porque aquí en la parte contratante hay un servidor público que representa a la entidad. Todo lo que hace no tiene otra causa, creo yo, que cumplir con fines esenciales del Estado a través de la adquisición de un bien, un servicio o una obra. Pero si usted analiza que la entidad contratante a través de su servidor público tiene una finalidad distinta a querer garantizar derechos, prestar servicios públicos, garantizar derechos fundamentales, hacer prevalecer el interés general, de manera clara, el artículo 2 de la Constitución Política, a través de la adquisición de bienes, servicios u obras, se analiza que ahí hay un propósito diferente, pues creo yo que ahí puede haber cuestiones turbias, ¿ya? Porque entonces, si no es el fin público, ¿qué es lo que se quiere con la contratación? ¿Ya? Y eso hace parte de la causa lícita. Miren que la causa lícita de un individuo particular pues es perseguir el ánimo de lucro, el animus lucrandi, ya lo había dicho. Cuando uno contrata con una empresa privada, pues ese es el objeto, y eso es lícito, sí, después de que la actividad sea lícita, no hay problema, tiene una causa lícita. Pero el Estado no persigue esa misma causa, porque el Estado tiene que hacer es prevalecer el interés general. Y entonces ese quinto punto yo resalto: bienes, servicios, obras, ¿para qué? Para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y ahí encontramos nosotros una estructura de la contratación en grandes rasgos que me permite ver el mapa completo. Un contratante, entidad pública, primer elemento. Una modalidad de selección, que son 5. Un grupo de modalidades de selección, que son 5. Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, mínima cuantía, que debe ser definida y escogida. ¿Para pasar a qué? Un contrato, que es un contrato estatal, como tercer elemento. ¿Con quién? Cuarto elemento, un contratista, que puede ser un particular, persona natural, persona jurídica o una entidad pública. Y quinto elemento, quiere la adquisición de bien, servicio u obra. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que es la causa lícita de los contratos estatales. Quisiera recomendarles un libro, me parece muy bueno,
del profesor Ernesto Matallana, Manual de Contratación Pública. Me parece un excelente libro. Se lo recomiendo a mis estudiantes. Recomiendo también que revisen la página del SECOP. Ahí hay información importante. La página de la Agencia Nacional de Contratación Pública. También hay lineamientos, hay explicaciones, hay videos. Que revisen las normas, que revisen la jurisprudencia del Consejo de Estado, los diferentes temas, para que podamos estudiar con juicio esta materia tan importante que permite la realización de la política pública, porque la contratación pública permite visualizar la ejecución de los programas, de los proyectos, de las iniciativas contenidas en los planes de desarrollo, permite ejecutar, gobernar, ejercer la función administrativa del Estado, que como he dicho, donde hay función administrativa está el derecho administrativo, y esta materia de contratación pública está dentro del derecho administrativo, que vemos en esa materia de derecho administrativo especial. ¿Ya? Bueno, así que a mis estudiantes y a las personas interesadas en este tema, muchas gracias por haberme escuchado.